Con el pretexto del canje de deuda externa, surgen los famosos bonos verdes. Y con ello intenta el neoliberalismo engañarnos con una ficción de que es una negociación extraordinaria, única. La pregunta es, ¿negociación para quién y para qué? Sucede que la prioridad número uno no es el Ecuador, no es la agenda pendiente que es una deuda social que el gobierno le debe a los 18 millones de compatriotas. Su agenda solo cubre las demandas, las aspiraciones de un grupo que no llega ni al 1% de la población. Y son los tenedores de papeles de la deuda externa. Por esto que llaman poner la casa en orden y éxito en la macroeconomía, mantener una reserva monetaria por sobre los 10.000 millones de dólares en un banco suizo, en tanto se desprecia los grandes problemas de la ciudadanía. En ese escenario surge este canje de deuda que, repito, intentan vendernos como la gran cosa. Pero resulta que de por medio está nada más ni nada menos que nuestras Islas Galápagos y su soberanía. Y surge una entidad detrás de un fideicomiso de Galápagos Life Fund, con domicilio en los Estados Unidos de Norteamérica. Dizque para darnos cuidando la mayor reserva natural del planeta, para proyectar una serie de comedimientos que supuestamente nosotros no hemos podido o no hemos querido. Y aquel concepto sagrado que informa la esencia misma de nuestra nacionalidad, ese término que nos conmueve y que se llama soberanía, para ellos es un hecho relativo que se lo pasan por encima de esta forma de privatizar las grandes acciones que merece la reserva ictiológica y natural más sensible del mundo. Y fue declarada las Islas Galápagos como el patrimonio natural de la humanidad. Lo hizo la UNESCO el 8 de septiembre de 1978. Y desde entonces el Ecuador ha cumplido los dispositivos previstos para la promoción de esta reserva, de esta maravilla única en el mundo. Pero de pronto nos sorprenden con este acto de comedimiento, de generosidad, y no lo es. Simplemente se trata de hacer buenos negocios con los proyectos, programas de conservación, de mantenimiento, de promoción y cuidado de las Islas Encantadas. ¿En manos de quién? Repito, de un fideicomiso, Galápagos Life Fund, con domicilio
en los Estados Unidos. Desde allá tomarán las decisiones sobre lo que debe hacerse o no en Galápagos. Y con ello dice que es la mayor negociación de canje de deuda con los bonos verdes. Tan es así que el mundo dice que está verde de envidia. Nos venden humo. Lo de fondo es que está en riesgo la soberanía de las islas. Está en riesgo la integridad territorial del Ecuador en beneficio de los insaciables neoliberales que de todo, inclusive de esta maravilla del universo, quieren hacer buenos negocios. Sobre un tema muy sensible que ha salido a la luz en la prensa internacional, porque acá en la prensa libre e independiente esperen sentados porque no lo publicarán. Es el hecho de que en los días del juicio político contra el presidente en la afinada Asamblea Nacional, se le ocurrió contratar o contratarse a través de una empresa la limpieza de su imagen en los Estados Unidos y en Inglaterra, mediante publicaciones en algunos medios del primer mundo. Y para ello tuvo que satisfacer un costo de $250,000, que si se sacaba del bolsillo, allá él. Lo malo es que, y no lo decimos nosotros, lo dice una investigación internacional, que esos recursos fueron transferidos de una cuenta de la Secretaría Nacional de Comunicación, y esa es una entidad pública. El país espera una explicación sobre este movimiento económico, que repito, no se ha investigado en el Ecuador y peor aún, no se ha publicado nada en la prensa libre e independiente. Nos viene despachos desde el extranjero, despachos internacionales sobre este que podría ser un hecho muy, pero muy delicado, que no va a ser candidato, que es la esencia de su demostración por su vocación democrática, y que no va a ser candidato. Para rematar, lo que queda de Creo, el albacea de Creo, el encargado de cerrar la puerta y apagar la luz de Creo, nos informa en rueda de prensa que tampoco van a inscribir listas para asambleístas de la Asamblea Nacional. Pero si ustedes revisan con un poco de detenimiento, vemos que sí hay candidatos que representan al entorno que hoy nos gobierna. Topic, por ejemplo, ya estuvo sentado ejerciendo la función de secretario nacional de seguridad. Lo que sucedió es que ante la obligada consulta, vale decir, permiso pedido al imperio, le dijeron que no y le notificaron al pobre Topic que se vaya nomás a su casa, que no vamos a poder contratarle. El muy triste salió por el camino del desprecio y de pronto el Partido Social Cristiano, aquella entidad de larga trayectoria
la que lideraba la partidocracia marrullera, pero que llenaba un espacio importante en el espectro político y electoral. Al ver esa oportunidad, no la desaprovechó y de pronto le agarró a como sea a Don Topic. Y pese a que él mismo declara que es apolítico, antipolítico, es más, odia la política, es de muy pocas pulgas, le convencieron para que sea el candidato de un partido político, un apolítico. Baste con que haya conversado con su digna familia y nada de procesos internos de democracia para la selección de las candidaturas, nada de eso, simplemente lo pusieron. Y ahí está, candidato a la presidencia de la República, un apolítico por el Partido Social Cristiano. Y él mismo se declara como un experto en armas, es decir, un Rambo mercenario que dice haber luchado en Ucrania, en Siria, en África, es decir, él tiene un contacto directo con la muerte, con los procesos letales. Y eso no necesita el Ecuador. Tal vez para secretario de seguridad, pero para ejercer el primer poder del Estado, el mando del Ejecutivo, en un país en soletas, destruido, acabado, que pide auxilio a gritos, porque no hay salud, no hay educación, no hay vialidad, no hay seguridad ciudadana, no hay trabajo, no hay ingresos, no hay producción, no hay reactivación económica, solo hay una gran reserva de 10.000 millones de dólares para asegurar los intereses particulares y especulativos de una gavilla de muy cercanos y de esa camarilla que son tenedores, portadores de papeles de la deuda externa que se asegura el cumplimiento del 100% de su valor y hasta con premio en los bonos mediante la acumulación absurda, inorgánica, de una reserva monetaria que solo a ellos, a ese pequeño segmento, favorece, mientras se incumplen todas las tareas de un ejecutivo frente a su pueblo. Y esa es la razón por la que tuvo que resignarse a tomar la actitud que lo hizo. Y no me vengan con que fue una gran acción democrática. Repasemos brevemente. El 5 de febrero de este año perdió olímpicamente las elecciones. Perdió la consulta popular. ¿En beneficio de quién? ¿Quién le ganó? Le ganó la revolución ciudadana en lo ancho y largo del país. Un triunfo categórico, inobjetable, de la revolución ciudadana que virtualmente desapareció del mapa político electoral al partido de gobierno. Primer gran triunfo. El segundo, aquella consulta mañosa, impulsada con los procedimientos más velados y vedados, opacos, con intenciones que se escondían en las letras chiquitas de las preguntas, y que para el viernes anterior al domingo 5 lo daban y festejaban por el sí. Para el domingo recibieron el bofetazo y la bofetada del no en las 8 preguntas. Segunda victoria del pueblo
que patrocinó el no en el país, la Revolución Ciudadana. Segunda derrota para el Ejecutivo. La tercera, el juicio político. Algo que no estaba en los planes de los neoliberales, que nunca permitieron que ni siquiera se discuta el tema, que se asustaron cuando la Corte Constitucional emitió el dictamen favorable para la prosecución del juicio político. Y cuando éste se desarrollaba, pese a la desesperada defensa de alguien que debió estar a la altura del mandato que le dio el pueblo, el presidente de la Comisión de Fiscalización, que era el abogado más fanático y servil de quien era objeto del juicio político. Y sin embargo ahora ese Julano, el denunciólogo, dice que a Lazo no le vincula nada, que no sabe nada de él, casi que ni le conoce. Así son las cosas. Y resulta que cuando estuvo a punto de arrancar el debate y contar los votos en el juicio político, al verse también derrotado por tercera vez en tan poquito tiempo, entonces sí, no por demócrata, sino hasta por instinto de conservación, echó mano a una institución que él y los suyos repudiaban, la Constitución de Montecristi, que preveía precisamente el adelanto de elecciones, y decretó lo que llama el pueblo la muerte cruzada, con lo cual se fueron a su casa los 137 asambleístas, pero también él. Y si algo podemos rescatar de este hecho es que con esta provocación a través del juicio político, que lo tenía perdido y que reaccionó decretando la muerte juzgada, la muerte cruzada, lo que ocurrió es que por fin se acortó su periodo. No tenemos que soportarle 4 años, apenas los 2. Y en los 2 al Ecuador le fue terriblemente mal. Estamos totalmente desinstitucionalizados, destruidos, con una vialidad hecho pedazos. Este es quizá un logro adicional del juicio político que provocó la reacción presidencial para decretar la muerte cruzada y acortar su periodo de los 4 a 2 años. Esto es beneficioso para lo que tiene que hacerse de aquí en adelante. Una tarea de recuperación del país, de restauración de las instituciones y de las entidades públicas. Así que es muy importante destacar estos hechos para que no se manipule, para que no se malinforme. Y llegamos al momento de la verdad. Los diferentes sectores han armado sus candidaturas, sus binomios presidenciales y están inscritos. Hoy es la fecha tope. Y allí vemos que lo que impera en los 7 binomios de los 8, una verdadera confusión porque nadie sabe quién es quién. Comenzando por el Rambo Topic, el mercenario, declarándose apolítico, representa al Partido Político Social Cristiano. ¿Quién entiende eso? El denunciólogo,
utilizando como herramienta fundamental de su campaña la mentira, la confusión, la repetición de hechos falsos, como aquello de proclamar que nada tiene que ver con Lazo. Después de comer ya no da hambre. Y lo más grave, quien auspicia al denunciólogo es el movimiento reencauchado de ruptura de María Paula Romo y sus adláteres. Esa maravilla ocurrió. Y allí hay un hecho desafiante de la ley y la Constitución. El general Carrillo, Patricio Carrillo, que fue defenestrado, censurado en juicio político en la Asamblea Nacional, recibió adicionalmente como castigo la imposibilidad, la prohibición de ejercer cargo público alguno en los próximos 2 años que están corriendo. Sin embargo, el denunciólogo burla la Constitución y la ley y desafía la legalidad del país proponiendo una candidatura a la Asamblea justamente de quien está prohibido por la LOCEP, por la Constitución, de ejercer cargo público alguno durante los 2 años subsiguientes a su censura y destitución en la Asamblea. Hay por ahí otro, que a veces uno tiene problema lingüístico, en vez de decir otro, dicen otro, el de las fotografías, el fotogénico, pero fotogénico y vacío, que se halló y le cayó de pronto una vicepresidencia de la República en tiempos del traidor. En ese entonces, la vicepresidencia la rifaban, porque ya le habían despojado de esa vicepresidencia a quien fue legítimamente elegido en mayoría absoluta por el pueblo del Ecuador, el compañero Jorge Glass Espinel. Era un estorbo para la traición que se venía, que se tejía. Era un estorbo para la consulta mañosa del 2018. Era un estorbo para los amarres con la partidocracia, con los odiadores, con los persecutores. Y le montaron aquellos juicios infames. Tan es así, y no nos olvidemos, compatriotas, es bueno recordar, y hay que decirlo. El fiscal de entonces, en la audiencia correspondiente, dijo que ha seguido la ruta del dinero de Jorge Glass, tanto en el Ecuador como en el mundo, y que no había encontrado nada. Eso era todo. Pero luego tomó un poco de aire y dijo, pero vamos a seguir buscando. Sin embargo, ya le condenaron. Y por ahí, otro desaprensivo persecutor, infame odiador, dijo que Jorge Glass está preso por la fuerza de las circunstancias. Nada de los principios que informan el área penal. En materia penal, prima el principio de legalidad y reserva de ley. Nadie puede ser sancionado, castigado, ni condenado por una ley que no exista, por un cargo que no se prueba. Y ellos lo hicieron para despojarle de la vicepresidencia a Jorge Glass en un acto que clama justicia. Entonces, Otto, el fotogénico vacío, se halló esa vicepresidencia y ni ese carguito del que le promovió el traidor, ni ese carguito pudo desempeñar.
Y cuando empeoró la triste situación de los ecuatorianos con la pandemia, cuando los cuerpos de nuestra gente, cuando los cadáveres se apilaban en los parterres y en las veredas, cuando los indolentes que perdieron las elecciones en Guayaquil y en Guayas recogían los cuerpos, cual recoge la basura, en fundas de plástico y en cajas de cartón para sepultarlos en enormes fosas comunes, que hay familiares por miles que aún reclaman a sus seres queridos. El vicepresidente de entonces, el Otto fotogénico, se retiró, renunció. Le caía mal ese escenario. No era compatible con su alcurnia. Era de mal gusto el dolor del pueblo. Si ya se fue, ¿para qué viene? ¿Qué puede esperar el pueblo de alguien que dejó un cargo de enorme responsabilidad en un momento tan duro y doloroso para la patria? ¿Qué puede esperar el país de alguien que hizo mutis por el joro? Ahí hay un joven que nos parecía un poco chistoso, que la noche anterior el papacito, Alvarito, proclamó su candidatura a la presidencia y al siguiente día se oficializa la del hijo, Danielito. Allá ellos. Pero ni en la familia se ponen de acuerdo. Creen que se trata de una hacienda más del Grupo Novoa, la presidencia de la República. ¿Y saben con qué partido va ese joven? Con lo que fue Alianza País Lista 35, que destruyeron los adláteres del traidor. ¿Quiénes más están? Con la esperanza de que va a consolidar un apoyo en el sector de Pachacuti, surge el agua turbia, Yacu. Yacu significa agua. Y solamente se queda con los ponchos dorados que siguen reteniendo secuestrado a lo que sería un Pachacuti unitario. Porque perdieron la coordinación nacional que sí ganó el señor Churuchumbi. Pero le hicieron relajo y creyeron que con esa maniobra estaban asegurando el sartén por el mango, pero se dieron con la piedra en los dientes, porque Marlon Santi ni Churichumbi, ninguno de los dos ha podido legitimar su representación, y ese sector político importante y respetable se quedó sin articulación legal para inscribir candidatos. Así de simple. Y el agua turbia, el famoso Yacu, se queda con los ponchos dorados. Se queda con los que ya no quieren pasar café, sino quieren ministerios. Se queda con los que aconsejan que cuando roben, roben bien. Se queda con aquellas tristes experiencias de asambleístas de la Huipala que se pusieron al servicio del gobierno de Lazo, hasta el último. Con ello se queda el agua turbia, el Yacu. Si él cree que va a ocurrir lo que pasó hace 2 años, está muy equivocado. Por ahí también hay el del TikTok, el que creó una expectativa, parecía que algo era rescatable en él, pero no hay tal cosa. Se ha paseado en diferentes partidos y ahora da retro y sale por un movimiento que ni él mismo conoce. Ese sería más o menos el espectro, porque el candidato que alguna vez representó como a las juntas parroquiales
no creo que llegue muy lejos. Esas 7 candidaturas, todas 7, que representan a la derecha, todas presididas por hombres, enfrentan al binomio de la revolución ciudadana, surgido de un proceso interno de democracia, proclamado en una convención nacional por un buró que hizo un trabajo de largo aliento y alcance, con gente probada en la revolución ciudadana y en la década ganada. Y es la única mujer que va en la papeleta electoral presidencial, la compañera Luisa González. Y con un lujo de binomio, Andrés Arauz. Alguien que hace 2 años ganó las elecciones, ganó la primera vuelta. Y al decir de algunas voces, inclusive del social cristianismo, ganó la segunda vuelta, pero le virlaron. Ese personaje que en este periodo ha extremado su formación y ha obtenido un doctorado en economía, de los pocos que existen por esta región, es el candidato que complementa el binomio de la Revolución Ciudadana Lista 5, Andrés Arauz, junto a la presidenta Luisa González. Desde el día sábado 10 de junio, hay odiadores que todavía no se resignan, que todavía toman agüita de valeriana. Están desesperados, no se imaginaban lo que se traía como propuesta electoral la Revolución Ciudadana, acorde con lo que espera el pueblo del Ecuador, en su inmensa mayoría. Y así se completa entonces la papeleta presidencial, que ha creado un enorme entusiasmo en el país, que en Portoviejo el sábado pasado generó una fiesta popular, y en el país un alivio y una alegría nacional. Así están las cosas. Mientras prestaron, alquilaron, compraron movimientos y partidos políticos para sacar forzadamente candidaturas contra natura, la Revolución Ciudadana, con serenidad, con aplomo, pero con dinámica actitud política y estratégica, tiene ya inscrito a su binomio, y en cumplimiento de un reconocimiento que le merece el mayor respeto a nuestro pueblo, proclamó la candidatura de casi todos los 47 asambleístas que honraron su curul por su firmeza, por su lealtad, por su consecuencia con sus electores. Y en ese concurso perverso de quién es peor, y que les vimos a los mismos asambleístas gobiernistas como el denunciólogo trabajar incansablemente para acabar con el alicaído prestigio de la función legislativa, ellos, hombres y mujeres, se levantan como ave fénix. Y será esta la acción de reivindicación y de reconocimiento para darnos una función legislativa más depurada, que no sea el oportunismo, el famoso concepto de los independientes, que son independientes para hacer todo lo que les dé la gana, inclusive buenos negocios, que no sea esa la razón para que pretendan un mandato popular. Y que al margen
del método de Webster que aprobaron perversamente para afectar a la Revolución Ciudadana, haya un contingente legislativo que permita, por ejemplo, algo que es indispensable: la convocatoria a una asamblea constituyente para rearmar el país que destruyeron, para reponer las grandes instituciones que vandalizaron aquellos que se creyeron más arriba de la ley, que pensaron que eran emperadores, como el caso de Trujillo. Si estas son las grandes propuestas, además del programa de gobierno, que es de emergencia, de reconstrucción, de salvataje y salvamento, de volver a vincular al país con carreteras que sean transitables, no como ahora, con verdaderas regiones aisladas, como era en el tiempo de la partidocracia. Ahora tienen un problema los partidos tradicionales, los mentirosos, los demagogos. El país ya tiene con qué comparar. Tiene como una pedagogía que le enseña el camino a seguir los logros de la década ganada por la maravillosa Revolución Ciudadana. Entonces, y hay con quién comparar, y se hace carne de su carne aquella frase sencilla pero demoledora, que lo dicen propios y extraños: con Correa estábamos mejor. Este es el panorama, esto vivimos. De aquí viene el proceso de impugnación hasta la firmeza de candidaturas. Llegaremos a agosto y se iniciará una cortísima campaña electoral. Ocurrirá algo parecido a lo de febrero 5 de este año. La imagen egregia, la memoria, la obra, el legado de un estadista que honra al Ecuador en el mundo, que da cátedra de economía moderna y comprensiva en altos foros del planeta, y que solo acá, para los odiadores, está vetado, porque le tienen terror a su presencia electoral, porque nunca le pudieron ganar en elecciones. Esa figura, la del Mashi Rafael, el eterno presidente, será la inspiración para que el pueblo ratifique su deseo de recuperar la patria para volver a tener el Ecuador para todos, inclusive para los banqueros, a quienes en la década ganada les fue muy bien, no lo nieguen. Lo único que no podían es coger el teléfono y ordenar quién sería ministro de Finanzas, gerente del Banco Central. Eso no podían con el presidente Correa. Pero económicamente les fue re bien, porque hubo seguridad jurídica, porque hubo estabilidad económica. A ese escenario quiere volver el país. Y con ese propósito, hoy se ha inscrito el binomio de la esperanza: Luisa González y Andrés Arauz. Ellos son los portadores de una bandera de sueños y de esperanzas que el pueblo afinca con convicción y esperanza para lograr la recuperación de la patria para todos. Gracias, queridos amigos, amigas, y sobre todo a quienes nos escuchan y nos ven desde la quinta región del país, los hermanos migrantes, para quienes elevamos nuestra voz de aliento a fin de que se habiliten los recintos electorales, que solamente el voto telemático es una forma de excluir voluntades importantes de nuestros hermanos que viven
en el exterior. Norteamérica, Sudamérica, África, Oceanía, Europa, Asia. Y que esa maniobra o esa ociosidad mental de asumir el cumplimiento de una garantía fundamental que tenemos los ecuatorianos dentro y fuera para expresar nuestra voluntad, y no solamente por la vía telemática, sino mediante la habilitación de los recintos electorales, que son una verdadera fiesta de los ecuatorianos por el mundo. Ojalá esto entienda el Consejo Electoral y trabaje en la línea de reconocer un derecho que no le pueden negar. A ellos y a ellas que están fuera de la patria les saludamos con ternura, con nostalgia, con respeto y con gratitud por todo lo que hacen por nosotros, con el envío mensual de sus generosas remesas que mantienen a la familia y a la patria, porque acá hasta el arroz lo han subido y ojalá no se les ocurra en plena cosecha importar arroz como acostumbra la partidocracia para hacer buenos negocios. Estamos de mal en peor. Pero mientras más empeora la situación, al final del túnel hay una luz. Esa luz se alumbra con el número 5 de la Revolución Ciudadana. Por ahí va el pueblo. Muchas gracias una vez más. Buenas noches.